Muy buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Víctor Hugo Jiménez Sánchez. Soy de la carrera de Comunicación Social y actualmente estoy cursando el tercer semestre. Como proyecto final, tengo un artículo titulado Análisis crítico de la realidad nacional e internacional, erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo. Pero para poder empezar y poder explicar sobre qué es la realidad nacional e internacional, le voy a explicar un poco sobre este caso. Se dice que la realidad nacional e internacional busca dar soluciones a los problemas que afectan a la sociedad, de tal manera que apoyen al desarrollo armónico en la sociedad global y poder erradicar los problemas que enfrenta el mundo, tales como la pobreza, la guerra, desigualdad social, entre otros. Un punto muy importante en este caso sería las guerras. Uno de los ejemplos claros sería actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual afectó de tal manera económicamente, lo cual hizo que la economía del país de Ucrania bajara desplome de una manera radical, lo cual ocasionó pobreza, hambre y enfermedades en ese país, lo cual hizo que los habitantes de ese país migraran en busca de nuevas oportunidades a otros países. En este caso, la realidad nacional e internacional busca dar solución a este tipo de problemas que enfrenta la sociedad para el bien común de las comunidades en sí. En este caso hablaremos sobre las problemáticas que enfrenta la sociedad. Para eso tenemos las palabras clave. En este caso, las palabras clave serían erradicación, sociedad, realidad nacional, pobreza, hambre y comunicación. Como punto número 1 tenemos la introducción. Como introducción tenemos que la realidad nacional e internacional actualmente es compleja y desafiante. Y en este caso requiere de soluciones innovadoras y colaborativas para elaborar los problemas que enfrentan las sociedades. En este caso, como tenemos como punto clave para poder ayudar, en este caso sería la comunicación social. En este caso, la comunicación social es muy importante y para poder erradicar los problemas que golpea al mundo. En este caso, la comunicación social es una herramienta para poder ayudar en el desarrollo armónico de la sociedad en busca de soluciones innovadoras para poder erradicar los problemas que golpea al mundo y dar soluciones para el bien común de una sociedad. Como punto número 2 tenemos el planteamiento del problema. De acuerdo al análisis crítico de la realidad nacional e internacional, llegamos al punto de poner como problemática la pobreza. Pero se preguntarán, ¿qué es la pobreza? En este momento le explicaré de qué es la pobreza y de qué se trata. Se dice que la pobreza es una condición en la que una persona o comunidad carece de recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas, como ser alimentos, vivienda social, agua potable, atención médica y educación. Pero ¿cómo es causada la pobreza en este caso? Hay muchos factores en los cuales la pobreza es causada. En este caso, uno de los factores más importantes que golpea la pobreza en sí o que ocasiona la pobreza en sí es la falta de empleo en el mundo. En este caso también la falta de educación y la discriminación social y racial en la que el mundo está pasando por este momento. En este caso, parte de la problemática tenemos la pobreza. Se dice que la pobreza, para poder escudriñar un poco sobre la pobreza es uno de los factores que atraviesa el mundo entero.
y un tema muy importante por debatir, ya que por medio de este artículo analizaremos los aspectos negativos que enfrenta el mundo y la pobreza en este caso, y poder erradicar lo que está golpeando el mundo y buscar soluciones para erradicar la pobreza en el mundo. Como punto número 3, tenemos los objetivos general. Como objetivo general, damos a conocer lo que es la realidad nacional e internacional en la que vivimos. En este caso, la realidad nacional e internacional trata de ver y mostrar lo que la realidad, en la realidad en que vivimos, tanto como ser la pobreza, el hambre, la malnutrición, todos esos aspectos que golpean al mundo radicalmente, y la realidad nacional e internacional busca dar soluciones efectivas para poder erradicar los problemas que está golpeando actualmente el mundo. Un ejemplo claro de los problemas que están golpeando actualmente el mundo sería el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad que ha golpeado al mundo de manera tan radical que ha terminado con la vida y la economía de muchos países, donde millones de personas han muerto por causa de esa enfermedad, lo cual, por la enfermedad del COVID-19, la economía ha bajado de una manera muy desagradable en el mundo. Como punto número, como puntos específicos o objetivos específicos de este artículo, tenemos dar a conocer a la sociedad la realidad en la que vivimos. También en este caso podemos recalcar el usar mecanismos de defensa en busca de soluciones para el bien común de la sociedad. También podríamos concientizar, en este caso, en la igualdad social, la clase social, brindando oportunidades a todas las personas en este mundo para así poder erradicar la pobreza. Y como punto por último, tenemos erradicar la pobreza en el mundo, concientizando a la sociedad a poder ayudar, en este caso, a todas las personas necesitadas, ya sea brindándole educación, brindándole oportunidades, ayudándole en su salud, etcétera, etcétera. Como punto número 5 tenemos la metodología. Se puede decir que la realidad nacional e internacional actualmente está marcada por una serie de desafíos y problemas que enfrentan o que enfrentamos como sociedad en sí. En este caso enfrentamos los aspectos, los problemas como el aspecto económico, político y también sociales que enfrenta en sí la pobreza. En sí la pobreza es una desigualdad es un problema radical en el mundo que está acabando con vidas en todo el mundo, lo cual es importante poder y dar ayuda para poder erradicar la pobreza en el mundo para el bien común de la sociedad. En este caso, nos basamos en la problemática de la pobreza y quisimos preguntarle a qué piensa la sociedad sobre la problemática de la pobreza. En este caso, quisimos llegar a las personas mediante una encuesta realizada por la escala de Likert, lo cual usamos la aplicación de Google Form y la aplicación de Question Pro, lo cual se les preguntó mediante la problemática de la pobreza, lo cual dimos como resultado, como exitoso resultado, una cantidad de 105 encuestados, lo cual se les preguntó si estaban de acuerdo con que la pobreza debería ser prioridad para, para el gobierno de cada país, lo cual exitosamente se llegó
a un 75,2% que dice estar de acuerdo con que la pobreza debería ser una prioridad para el gobierno en cada país, lo cual la gente estuvo de acuerdo con que el gobierno debería ayudar para poder erradicar la pobreza en cada uno de los países. En elaboración propia quisimos recalcar los resultados obtenidos de 105 encuestados, lo cual se les preguntó si, si son efectivos, cuáles son los problemas, los aspectos positivos para poder erradicar la pobreza. En este caso, mucha gente respondió que el 52,4% está parcialmente de acuerdo con que deberían implementarse medidas para poder erradicar la pobreza. También se llegó a las personas encuestadas mediante la encuesta de Question Pro, lo cual se les preguntó si creen que la creación de empleos es una forma creativa para combatir la pobreza en el mundo, lo cual el 36,92% dice estar muy de acuerdo con que se necesita que la creación de empleos es importante para la erradicación de la pobreza. Seguidamente de un 44,62% que dice estar parcialmente de acuerdo y un 18,46% que dice totalmente de acuerdo. Estas fueron algunas de las respuestas o pensamientos de las personas mediante la problemática de la pobreza en busca de dar soluciones para el bien común de la sociedad y poder erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Bueno, como punto final tenemos la conclusión, pero hoy les voy a explicar, les quiero hacer llegar el punto de conclusión y tenemos como conclusión de este tema de la realidad nacional e internacional que concluimos que podemos entender que la realidad nacional e internacional marca un icono en el mundo, ya que con la realidad nacional e internacional se busca dar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad. Y trataremos de dar solución y prioridad a lo que sucede en el mundo, en este caso la pobreza, que es uno de los problemas que golpea el mundo. Y en este caso buscar y dar soluciones efectivas para poder erradicar el hambre y la pobreza en el mundo. Por eso, mediante la encuesta realizada en Google Forms, donde se llegó a un número de encuestados de la edad de 18 a 35 años de edad, esta encuesta se llevó a cabo la problemática de la pobreza. Por lo tanto, se les preguntó a los encuestados si consideran que la pobreza es un problema en el mundo, lo cual exitosamente dando un resultado del 66,7%, dijo que el problema de la pobreza es un problema grave en el mundo, lo cual es muy necesario buscar mecanismos para poder erradicar la pobreza en el mundo. Por eso el llamado a la sociedad es concientizar para poder ayudar a todas las personas de manera igualitaria para poder erradicar lo que enfrenta la sociedad en el mundo, lo que es la pobreza y el hambre. También se les preguntó a las personas si estaban de acuerdo con que la pobreza debería ser prioridad para el gobierno. Por tanto, se llegó a un resultado del 75,2% que dice que debería ser prioridad del gobierno, lo cual
exitosamente se llegó a un número de 100 encuestados, lo cual exitosamente dio como resultado que todos están de acuerdo con que la pobreza debe ser un problema del gobierno, lo cual debería buscar ayuda para poder erradicar la pobreza en el mundo. Para poder concluir, la pobreza es un debate muy importante para poder solucionar los problemas que enfrentamos como sociedad y la realidad nacional e internacional, en este caso, es fundamental para la búsqueda de soluciones para dar soluciones, en este caso, para erradicar la pobreza y el hambre en el mundo. Soy Víctor Hugo Jiménez Sánchez y muchas gracias. ¿Cómo se corta?